Este año celebramos el 35 aniversario de Sonic, una franquicia que nos ha dado momentos inolvidables a través de las décadas. Pero hoy no vamos a hablar de la saga completa, hoy quiero dedicar este espacio a uno de mis juegos favoritos y sin duda al que más me marcó durante mi infancia. Estamos hablando de Sonic Unleashed. Y es que este título no es simplemente un juego de correr, es una experiencia que te cambia los esquemas. No es solo ver a Sonic a toda velocidad, es verlo enfrentando a algo más grande que él mismo, la oscuridad, el cambio y hasta su propio lado interno. Acompáñenme a revivir por qué este juego, a pesar de todo, sigue siendo el más significativo para mí. Todo comienza con esa intro mítica. Eggman, con un plan maquiavélico, engaña a Sonic. Le drena el poder de las esmeraldas del caos y las vuelve inútiles. Pero el daño va más allá. Usa esa energía cósmica para despertar a Dark Gaia desde el núcleo de la Tierra, lo que provoca que el planeta literalmente se rompa en 7 continentes flotantes. El mundo cambia por completo en un segundo, y para colmo, la radiación de esa deidad oscura transforma a Sonic en un Werewolf. Lo que me fascina de este inicio es el constante psicológico. De día, Sonic sigue siendo el erizo rápido y optimista de siempre, pero de noche se convierte en una bestia pesada. Es un mensaje brutal sin palabras. Nos enseña que a veces el enemigo más grande no está afuera, sino en cómo lidiamos con nuestra propia oscuridad interna. La amnesia de Chip y el pasado de salvar el mundo. Al caer la tierra, Sonic se topa con una criatura adorable, que por el impacto del choque perdió la memoria por completo. Sonic, demostrando el carisma y el buen corazón que lo define, decide bautizarlo como Chip y prometerle ayudarlo a descubrir quién es él. Ahí comienza un viaje de punto A punto E por todo el globo, restaurando los templos de Gaia para devolverle el poder de las esmeraldas y volver a unir los continentes. Pero lo que hace que este viaje sea especial no es solo la misión, es ver cómo el mundo entero está sufriendo. Cada región que visitas te muestra las consecuencias de la ruptura. Pueblos asustados, inestabilidad y una energía nocturna que altera a la gente. Mano, y aquí es donde la historia me atrapó de ver, porque la forma en que reaccionan los personajes secundarios. Cuando te encuentras con Tails en Apotos, lo ves acorralado por los monstruos de Dark Gaia. Sonic, en su forma de lobo, lo salva, pero lo impactante es que Tails al principio se asusta de él y no lo reconoce. Ver a su mejor amigo, al hermano que siempre ha estado con él, mirarlo con miedo, de verdad te hace sentir el peso de la maldición de Sonic. Pero el golpe definitivo al corazón te lo da Amy Rose en Pagonia. Ella ve al Werewolf de espalda, piensa que es su Sonic amado, lo abraza por detrás y cuando él se voltea, Amy se suelta, le pide disculpas diciendo que se equivocó de persona y se va corriendo. Mano, Amy, la fan número 1 de Sonic, no pudo ver la esencia de su héroe detrás de ese cuerpo monstruoso. Lo más brutal de esa escena es la reacción de Sonic. Él no grita ni la persigue, simplemente baja las orejas, se deprime y se aleja en silencio. Ver a un personaje tan rebelde y seguro de sí mismo mostrando esa vulnerabilidad y ese dolor te muestra que Sega se estaba tomando esta narrativa muy en serio. Pero bueno, dejando la historia de lado, nos enfocamos ahora en los personajes del juego. Empezamos con nuestro protagonista, el corazón de la Odisea, Sonic. En este juego lo que te atrapa de ver es un Sonic que por primera vez no puede resolver todo con una sonrisa y saliendo corriendo. El juego te pone de noche y lo transforma en una bestia, obligándolo a lidiar con su propia oscuridad física. Lo brutal de Sonic aquí, y por lo que a mí me encanta, es que aunque su cuerpo cambie y tiene garras y colmillos, su corazón sigue intacto. Él no usa esa maldición como excusa para rendirse o volverse malo. Conserva su esencia de ayudar al prójimo sin importar cómo se vea por fuera. Es un análisis hermoso de la madurez, aprender y aceptar tus partes oscuras y tus momentos difíciles sin perder tu luz ni tus principios. Chip es el ancla de la inocencia en este juego, porque Chip es el constante perfecto para el juego, en cuestión de mientras el planeta está literalmente partido en canto y todo el mundo está en pánico, este pana solo está pensando en comer chocolate. Al principio te da gracia, pero a medida que avanza la historia te das cuenta de que su inocencia no es ignorancia, es resistencia. En un mundo roto, mantener la alegría y la sonrisa es un acto de valentía. Cuando se revela que es Light Gaia, todo hace clic. Él no recupera la memoria para pelear por poder, sino para proteger la belleza del mundo que descubrió viajando contigo. Tu amistad con Sonic es el verdadero motor emocional de toda la aventura. Tenemos a Dr. Eggman, el catalizador del desastre. Mano, Eggman aquí funciona a niveles increíbles porque eleva las apuestas como nunca antes. Él no está intentando robarse unas esmeraldas para un plan pequeño. El tipo literalmente fragmentó la tierra, brother.
desde los primeros 5 minutos del juego. Este Eggman representa la arrogancia humana en su máxima expresión. Jugar con fuerzas primitivas y divinas que no puedes controlar, como despertar a Dark Gaia, solo por el ego ciego de construir su parque de diversiones Eggmanland. Es el villano perfecto porque su egoísmo es tan destructivo que obliga a todos los demás a unirse para sobrevivir. Luego tenemos a Amy y a Theo. Mano, y entrando a algo más profundo, hablemos de estos dos personajes, porque para mí ellos son la definición pura de una moral de apoyo. En la vida real, cuando pasamos por tormenta o crisis, a veces nos transformamos, nos ponemos defensivos o cambiamos por fuera, y la gente nos da la espalda. En el juego, cuando el mundo ve al Werehog y ve a un monstruo, tus verdaderos amigos ven tu alma. Theo se asustó al principio, pero se quedó ahí. Y Amy, sí, lo confundió por primera vez y le dolió a Sonic, pero cuando ella entiende la situación, su apoyo sigue intacto. Ellos representan esa gente real que te conoce tanto que no importa por la situación que estés pasando o lo roto que te sientas, se quedan a tu lado para recordarte quién eres de verdad cuando a ti se te olvida. Eso no es solo amistad, es un salvavidas emocional. Tenemos al profesor Pico. Él es digamos que se puede representarse como la cordura en el caos, pero no lo podemos dejar fuera, porque a mí me encanta este viejo porque aporta un balance brutal. El tipo es un científico brillante que tiene la información de los manuscritos de Gaia para salvar el planeta. Pero mientras el mundo se está acabando, el viejo está histérico simplemente porque los sándwiches de pepinillo no tienen el sazón correcto. Eso te da una lección bien fina. En los momentos de mayor caos y crisis, mantener la calma y esperarte a las cosas pequeñas y cotidianas que te gustan es lo que te mantiene cuerdo. El profesor es la mente que guía a Sonic, demostrando que la sabiduría no tiene que ser aburrida. Tenemos a los aldeanos. Ellos te hacen entender que el peligro es real. De noche los ves poseídos con una energía de Dark Gaia, deprimidos, amargados y sin ganas de vivir, pero de día, gracias a que Sonic los protege, vuelven a sonreír, a cocinar y a compartir. Dedicarles un segundo a ellos en este video es importante porque nos recuerda que Sonic no está peleando por la gloria o por una medalla. Está peleando por el derecho de esa gente común y corriente a vivir en paz y en libertad. Y por supuesto tenemos a Dark Gaia, el antagonista perfecto. No es un villano con un diálogo malvado o un plan de conquistar el mundo por capricho. Es una forma de naturaleza inevitable. Representa la noche, el miedo, la depresión y el caos que viven atrapados en el núcleo de la Tierra. Me encanta porque no puedes razonar con él, no puedes negociar, solo puedes enfrentarlo. Visualmente su escala es monumental. Y musicalmente cuando despierta la atmósfera se vuelve tan pesada que de verdad sientes el peso apocalíptico de la situación. Obliga al juego a dejar de ser un juego de niños y convertirse en una odisea mítica donde la luz y la oscuridad tienen que volver a balancearse. Ese rival definitivo porque para vencerlo Sonic y Chip tienen que desatar todo su poder. Chip despertando como el coloso y Sonic utilizando las esmeraldas del caos para convertirse en Super Sonic y así derrotar a Dark Gaia de una vez por todas. Pero vamos a hablar de lo interesante que fue para su momento la mecánica del choque entre esos dos mundos. Vamos a hablar claro, la jugabilidad de este juego hace que esas experiencias sean totalmente distintas. Y en la versión de Wii, eso se siente desde el primer segundo. En los niveles de día, eres velocidad pura. Es el Sonic que todos conocemos, es rápido, fluido, esquivando objetos a milla y buscando esa sensación de libertad. El gameplay es directo que te mantiene con la adrenalina arriba. Luego tenemos la noche, el nacimiento de una bestia. Personalmente mi parte favorita, porque cuando el sol se oculta, la cosa se pone seria, te transformas en el Werehog y aquí es donde el juego me voló la cabeza. Pasas de correr la velocidad de la luz a controlar un Sonic mucho más pesado, más pausado, donde ya no se trata de esquivar los problemas, sino de caerle a golpe a los enemigos para abrirte paso hasta la meta. Para mí, ver a Sonic en esta faceta más violenta, más brutal, fue impactante. En aquellos tiempos no estábamos acostumbrados a ver el erizo azul mostrando los colmillos, estirando los brazos como si fuera Luffy de One Piece y destrozando a los monstruos con unos combos esparatosos. Fue un giro sumamente interesante que sacó a Sonic de su zona de confort y a nosotros nos dio una perspectiva completamente nueva del personaje. Y miren, aunque mucha gente en internet critica los niveles nocturnos, la realidad es que la versión de Wii, este combate se siente súper accesible y divertido. No te rompe el ritmo del juego, no te lo cambia por completo. Te obliga a bajar la velocidad y a explorar los escenarios y a disfrutar de la fuerza bruta del Werehog. Es súper satisfactorio resolver los cuartos llenos de enemigos, balancearte por los tubos y sentirte el peso de cada golpe en el control. Sin mencionar que esta versión de Wii podía usar el control de GameCube. Más cómodo todavía tú podías jugarlo. Pero si hay algo en lo que este juego brilla a niveles estratosféricos, es su identidad visual y su atmósfera. Como les dije al principio, todo empieza con esa intro legendaria. Ver a Sonic en esa alta definición tan brutal con un nivel de animación de CGI que parecía una película de cine en el televisor de tu casa te dejaba flotando.
Sega logró capturar la energía y el carisma de Sonic de una forma tan viva que de niño te daban ganas de traspasar la pantalla. Esa misma genialidad visual te traslada al juego. Los niveles de día son un espectáculo colorido, llenos de luz, inspirados en lugares reales del mundo y con una fluidez que te transmite adrenalina pura. Sientes que el mundo está vivo, pero cuando el sol se oculta y llega la noche, la atmósfera da un giro de 180 grados. Todo se vuelve más oscuro, misterioso y con un toque melancólico, que te hace sentir el verdadero peso de un planeta que está partido en cantos. Una banda sonora que es pura atmósfera. Y la música, mi gente, la música en Sonic Unleashed no es solo un acompañamiento, es el motor emocional de la aventura. La combinación de piezas orquestrales majestuosas con instrumentos del mundo es una maldita joya. Temas míticos como Endless Possibility te inflan el pecho de la motivación, mientras que la canción Explora te abraza según el país donde tú estés. Lo más brutal es cómo el juego juega con tus sentidos. Cuando el sol cae y Sonic se transforma en Werehog, la música cambia por completo de energía. Entran esos vientos estilo más jazz, nocturno y urbano. Pesado pero con mucho ritmo, que te dice, ok, ya no estás corriendo, ahora te toca pelear. No es simplemente un soundtrack de fondo, es una atmósfera tan bien construida que te sumerge por completo en la dualidad de la luz y la oscuridad. Para mí Sonic Unleashed no es un juego más en una repisa, es el Sonic con el que yo crecí, en esa etapa dorada entre 2006 y 2010. Esa era donde veíamos al erizo en las series, en los comerciales, en épocas donde la vida se sentía más simple, pero definitivamente más especial. Sé que para muchos en esa era el Sonic no les gustó o Sega tomó algunas decisiones que pues, digamos que no estaban cuando aquellos tiempos decían Sonic nunca fue bueno. Me acuerdo mucho. Pero en mi opinión este fue el Sonic que me acompañó sin yo darme cuenta. Y por eso le tengo un cariño que no se puede medir con números. Yo soy fiel creyente de que cada generación tiene su propio Sonic. La gente de los 90 tuvo el Sonic clásico de la Genesis. Los que crecieron un poco después tuvieron la revolución de Sonic Adventure y Adventure 2. Y incluso la era más oscura con Shadow the Hedgehog fue el Sonic de Moon. Pero para mí, este es el Sonic. Este es mi Sonic. El de la era de la Nintendo Wii. Una época donde Sega no tenía miedo de absolutamente nada. A mí me encanta mirar atrás y ver cómo experimentaban. ¿Sí? Muchos dicen que los gameplays de Secret Ring y Black Knight eran raros o hasta malos, pero mano, la idea y la historia te atrapaban. Porque cuando tú escoges a un personaje tan carismático y rebelde y amante de la libertad como Sonic y lo tiras dentro de una narrativa seria y con peso emocional, la fórmula funciona de hecho. Unleashed es la prueba viviente de que Sonic no es solo un muñequito de caricatura. Es un personaje que se adapta, que madura y que puede cargar con el peso de una historia épica. Y ahí es donde conectó esto con mi propia vida. Al final del día, este pana y este juego me enseñaron una lección bien brutal, sin yo buscarla. La importancia de la adaptación. Ver a Sonic transformarse en algo que no quería, en una bestia, y ver el mundo romperse en canto, pero ver cómo él se adaptó a esa realidad para salvar el planeta y evolucionar, me voló la mente. Me enseñó que en la vida real te van a tocar situaciones que no son las mejores, tormentas que te cambian los planes y momentos donde te toca transformarte. Pero si aprendes a adaptarte por tu propio bien, vas a evolucionar como ser humano. Quizás este juego no sea el más perfecto de la franquicia, pero les aseguro que para mí es el más significativo. La reflexión final de este video, ¿verdad? Para acabar, ¿verdad? Yéndonos ya despidiendo, que ya hablé demasiado del juego. Pero Sonic Unleashed me enseñó algo, además de lo que ya mencioné, pero va más allá del juego. Porque al final del día, cuando crecí, analicé bien la historia y entendí perfectamente la lección más grande que me dejó este juego. Las circunstancias difíciles nunca son una excusa para cambiar quién eres por dentro. Mano, es que a Sonic lo tiran al piso, lo transforman en una bestia contra su voluntad y le destruyen el mundo en la cara. Cualquiera se hubiese amargado, hubiese usado esa situación como excusa para volverse malo, resentido o rendirse, pero Sonic no. Él sigue siendo el mismo desde el primer segundo hasta el último frame del juego. Él es leal a lo que cree, leal a la libertad y sobre todo leal a sus amistades, poniéndolas siempre por encima de él. A mí me vuela la cabeza que en una época donde Sega todavía no tenía su norte claro y estaba experimentando a ver qué funcionaba y qué no, lograron capturar la esencia más pura del erizo. Cuando Chip se sacrifica, Sonic siente el cantazo, le duele y lamenta la pérdida de su gran amigo, pero no se queda estancado en el sufrimiento ni el que hubiera pasado. Él mira al horizonte y sigue hacia adelante, porque la verdadera libertad de Sonic no está en lo más rápido que corre, sino en su mente, una mente libre que no se deja encadenar por lo negativo. Ese es el verdadero mensaje que me llevó en el pecho. La vida te va a sacudir, pero tú decides si dejas que eso te corrompa o si te mantienes firme en tus valores, cuidando a los tuyos y avanzando con frente en alto. Por eso, aunque Sonic Unleashed no sea el juego más perfecto, para mí siempre va a ser mi Sonic. Si este análisis les trajo recuerdos de esa hermosa época del gaming o les tocó el corazón de alguna manera, déjenme un buen me gusta, suscríbanse
para rescatar estas joyas aquí en Echo of Gaming. Y cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito de Sonic Unleashed. Los leo. Cuídense mucho, mi gente, y nos vemos en el próximo Horizonte. Adiós.